Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Hoy tengo que compartir con ustedes una historia que recibí por email hace unos días. Como siempre hago, cambié el nombre de la protagonista para proteger su anonimato. Pero les aseguro que cada palabra de lo que van a escuchar es completamente real. Esta historia me llegó al corazón de una manera que pocas veces me ha pasado, y sé que a ustedes también les va a impactar profundamente. La protagonista de hoy se llama Mercedes, aunque ese no es un nombre real, claro está. Mercedes tiene 53 años, es una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que ha amado y que pensaba que ya lo había visto todo en esta vida. Pero ay, mis queridos oyentes, la vida siempre tiene maneras de sorprendernos, ¿verdad? Y esta historia que Mercedes compartió conmigo es prueba de ello. Cuando leí su email por primera vez, tuve que detenerme varias veces porque simplemente no podía creer lo que estaba leyendo. Las mensajes que ella decidió ignorar, las señales que prefirió no ver, todo eso la llevó a un descubrimiento que literalmente la destruyó por completo, que le quitó el piso bajo los pies. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que Mercedes tuvo la valentía de compartir conmigo. Todo comenzó hace aproximadamente 8 meses. Mercedes llevaba casada con Roberto durante 26 años. Sí, 26 años de matrimonio, más de un cuarto de siglo compartiendo la vida con la misma persona. Como ella misma me escribió en su email, Clara, cuando llevas tanto tiempo con alguien, crees que lo conoces mejor que a ti misma. Crees que no hay secretos, que no hay sorpresas, que todo está dicho y hecho. Pues bien, Mercedes estaba a punto de descubrir que estaba completamente equivocada. La historia comienza una tarde de jueves, un día común y corriente. Mercedes había salido a hacer las compras del supermercado, algo que hacía religiosamente cada semana. Roberto se había quedado en casa porque supuestamente tenía que trabajar en unos informes pendientes. Él era contador en una empresa mediana, un trabajo estable que había mantenido durante casi 20 años. Cuando Mercedes regresó a casa ese día, cargada con las bolsas del supermercado, encontró el móvil de Roberto sobre la mesa del comedor. Él estaba en el baño. Se escuchaba el agua de la ducha corriendo. Y fue en ese momento cuando el teléfono comenzó a vibrar. 1, 2, 3 veces seguidas. Las mensajes llegaban sin parar. Yo normalmente nunca, pero nunca revisaba su teléfono, me escribió Mercedes. No era ese tipo de esposa. Siempre creí en la confianza, en el respeto, en darle su espacio. Pero algo en esa tarde, Clara, algo en la insistencia de esos mensajes, hizo que mi estómago se apretara de una manera extraña. Mercedes se acercó al teléfono. La pantalla se iluminaba una y otra vez con notificaciones. Pudo ver que eran mensajes de WhatsApp, pero no pudo ver el contenido completo porque el teléfono estaba bloqueado. Solo alcanzó a leer el nombre del contacto. Martín, oficina. Martín era un compañero de trabajo de Roberto, eso lo sabía Mercedes. Lo había mencionado varias veces durante la cena, siempre en contextos laborales. Martín dice que el informe va bien. Martín y yo tenemos que quedarnos tarde hoy. Martín me invitó a un café. Nada que levantara sospechas, nada fuera de lo normal. Pero esos mensajes, había algo en la frecuencia, en la urgencia con la que llegaban, que no le daba buena espina a Mercedes. Decidí en ese momento que fingí que no vi los mensajes, me contó. No sé por qué, Clara. Quizás tenía miedo de lo que podría encontrar. Quizás no quería convertirme en ese tipo de persona que revisa el teléfono de su marido. O quizás, en el fondo, ya sabía que algo no estaba bien y simplemente no estaba lista para enfrentarlo. Así que Mercedes dejó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y continuó guardando las compras como si nada hubiera pasado. Cuando Roberto salió del baño, con el pelo mojado y una toalla alrededor de la cintura, ella estaba en la cocina, organizando las cosas en la despensa con una tranquilidad que no sentía. ¿Ya regresaste, mi amor?, le dijo Roberto con esa sonrisa que llevaba 26 años viéndole.
Una sonrisa que conocía tan bien que había besado miles de veces, que creía sincera. «Sí, acabo de llegar», respondió Mercedes, manteniendo el tono casual. «¿Cómo van esos informes?» «Ay, pesados como siempre, pero ahí vamos». Roberto tomó su teléfono de la mesa, lo revisó rápidamente mientras caminaba hacia el dormitorio. Mercedes pudo ver desde la cocina cómo sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, tecleando respuestas a esos mensajes que ella había decidido fingir que no había visto. Y así comenzó todo, mis queridos oyentes. Ese fue el momento en que Mercedes entró en una especie de limbo emocional. Un espacio extraño donde sabía que algo pasaba, pero había decidido no enfrentarlo directamente. Durante las siguientes semanas, los mensajes continuaron. Mercedes las notaba cada vez con más frecuencia. A veces era durante la cena, cuando el teléfono de Roberto vibraba sobre la mesa y él lo revisaba con una rapidez sospechosa, antes de volver a dejarlo boca abajo. Otras veces era por la noche, cuando creía que ella ya estaba dormida, y Mercedes podía ver el resplandor de la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad del dormitorio. Cada vez que veía esos mensajes, cada vez que él tomaba el teléfono con esa urgencia, yo fingí que no vi nada, me escribió Mercedes. Me convertí en una experta en mirar hacia otro lado, en estar ocupada con algo más, en no hacer las preguntas que gritaban en mi cabeza. Pero claro, fingir que algo no existe no hace que desaparezca, ¿verdad? Es como cerrar los ojos ante un incendio y esperar que las llamas se apaguen solas. Y Mercedes estaba a punto de descubrir que el fuego que había estado ignorando era mucho más grande de lo que imaginaba. Pasó un mes desde el primer día en que decidió fingir que no había visto los mensajes de Martín. Un mes en el que Mercedes comenzó a observar otros cambios en Roberto. Pequeñas cosas que, tomadas de manera individual, podrían no significar nada, pero juntas pintaban un cuadro cada vez más preocupante. Roberto empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Tenía que quedarme con Martín para terminar un proyecto, decía. Empezó a cuidar más su apariencia, comprando ropa nueva, usando una colonia diferente, yendo al gimnasio con una regularidad que nunca había tenido. Me estoy poniendo viejo, necesito cuidarme más, era su excusa. Y los mensajes, ¡ay Dios!, los mensajes no paraban. Pero Mercedes seguía fingiendo, seguía mirando hacia otro lado, seguía actuando como si todo estuviera perfectamente normal en su matrimonio de 26 años. ¿Saben qué es lo peor de todo esto, Clara?, me escribió Mercedes en su email. Que yo sabía, en el fondo yo sabía que algo estaba mal, pero tenía tanto miedo de confirmar mis sospechas que preferí vivir en la mentira. Preferí fingir que no vi las señales porque ver la verdad significaba que mi vida, tal como la conocía, iba a cambiar para siempre. Y vaya que tenía razón. El punto de quiebre llegó una tarde de sábado. Roberto le dijo a Mercedes que tenía que ir a la oficina a buscar unos documentos importantes. Es solo 1 hora, máximo 2, le aseguró. Mercedes asintió, como siempre lo hacía, y se quedó en casa viendo la televisión. Pero algo en esa tarde, algo en la manera en que Roberto se había arreglado demasiado bien solo para ir a la oficina un sábado, hizo que algo dentro de Mercedes finalmente se rompiera. Ese mecanismo de defensa que había construido durante 2 meses, esa capacidad de fingir que no veía lo obvio, simplemente se desmoronó. No pude más, Clara, me escribió. 2 meses fingiendo que no vi los mensajes, 2 meses fingiendo que todo estaba bien, 2 meses mintiéndome a mí misma. Ese día, cuando la puerta se cerró detrás de él, algo en mí dijo, basta. Mercedes tomó su bolso, sus llaves del coche y salió detrás de Roberto. No tenía un plan, no sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad la destruyera. Siguió el coche de Roberto a una distancia prudente. Como había dicho, él no fue hacia su oficina. En cambio, condujo hacia un barrio residencial a las afueras de la ciudad, un lugar que Mercedes no conocía bien. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Las manos le sudaban sobre el volante. Roberto estacionó frente a una casa de 2 plantas, pintada de color beige con un jardín bien cuidado al frente. Mercedes aparcó más adelante, en un lugar donde podía ver, pero donde él no la notaría fácilmente. Vio cómo Roberto salió del coche, caminó hacia la puerta principal con una familiaridad que hablaba de muchas visitas anteriores. Y antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió.
y ahí estaba Martín. Pero esperen, mis queridos oyentes, porque aquí es donde la historia toma un giro que ni Mercedes ni yo esperábamos cuando empecé a leer su email. Martín no era lo que Mercedes había imaginado. No era un compañero de trabajo cualquiera. Era un hombre más joven que Roberto, quizás de unos 35 años, guapo, bien vestido, con una sonrisa radiante que se iluminó completamente cuando vio a Roberto en la puerta. Vi cómo Martín abría los brazos, me escribió Mercedes, y puedo sentir el dolor en cada palabra que tecleó. Vi cómo Roberto entraba en ese abrazo con una naturalidad que me partió el alma. Vi cómo se besaban en los labios, ahí mismo, en el umbral de la puerta sin ningún tipo de vergüenza o duda. Y en ese momento, Clara, en ese preciso momento entendí todo. Entendí los mensajes que fingí que no vi, entendí las llegadas tarde, entendí los cambios, entendí todo. Mercedes se quedó sentada en su coche, paralizada, viendo cómo el hombre con el que había compartido 26 años de su vida desaparecía dentro de esa casa con otro hombre, viendo cómo la puerta se cerraba detrás de ellos, viendo cómo su mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba completamente. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada, Clara. Continuaba su email. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo dejó de tener sentido. Solo podía pensar en todas las veces que fingí que no vi los mensajes, todas las veces que ignoré las señales, todas las veces que me convencí a mí misma de que todo estaba bien. Finalmente Mercedes arrancó el coche y condujo de regreso a casa. No lloró durante el camino. No sintió nada durante el camino. Estaba en shock completo, navegando las calles en piloto automático mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Cuando llegó a casa, se sentó en el sofá de la sala, en ese mismo sofá donde había pasado tantas noches viendo películas con Roberto, donde habían reído juntos, donde habían planeado su futuro. Y ahí, en ese espacio familiar que de repente se sentía completamente ajeno, Mercedes comenzó a reconstruir los últimos meses en su mente. Todas esas mensajes que había fingido que no vio, todas esas señales que había ignorado, todo empezó a tener sentido de una manera horrible y dolorosa. Las llamadas que Roberto recibía y que lo hacían salir de la habitación con prisa, los fines de semana que de repente tenía que trabajar, las veces que llegaba a casa con olor a una colonia que no era la suya, los cargos extra en la tarjeta de crédito que él explicaba como gastos de clientes, las noches en que se quedaba despierto hasta tarde, con el teléfono en la mano, con esa sonrisa que ella creía que era por algún meme gracioso que había visto. Me di cuenta, Clara, de que había estado ciega voluntariamente, me escribió Mercedes. No porque las señales no estuvieran ahí, sino porque yo había elegido fingir que no vi nada, porque ver significaba enfrentar, y enfrentar significaba que mi matrimonio era una mentira. Roberto regresó a casa 3 horas después. Entró por la puerta con esa misma sonrisa casual de siempre, esa máscara que había perfeccionado durante quién sabe cuánto tiempo. «Hola, mi amor, ¿qué tal tu tarde?», le preguntó a Mercedes, como si nada hubiera pasado. Mercedes lo miró desde el sofá. Lo miró realmente, quizás por primera vez en meses. Vio a un extraño, vio a un hombre que había construido una vida paralela mientras ella había estado ocupada fingiendo que no veía las grietas en su matrimonio. «Te seguí hasta la casa», dijo Mercedes, con una voz que no reconoció como propia. El rostro de Roberto palideció instantáneamente. Toda esa seguridad, toda esa tranquilidad que llevaba consigo, se evaporó en un segundo. ¿Qué dices? No fuiste a la oficina, Roberto. Fuiste a una casa en el barrio de Las Lomas. Fuiste a ver a Martín. Y lo vi todo. Mis queridos oyentes, les puedo decir que cuando leí esta parte del email de Mercedes, tuve que detenerme, tuve que tomar un respiro, porque podía sentir el peso de ese momento a través de sus palabras. El momento en que 26 años de matrimonio, de confianza, de vida compartida, se revelaron como algo completamente diferente de lo que ella había creído. Roberto no lo negó. Quizás porque sabía que no había punto en negarlo. Quizás porque parte de él estaba cansado de mentir. Se derrumbó en el sillón frente a Mercedes, con la cabeza entre las manos, y el silencio que llenó esa sala fue ensordecedor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mercedes finalmente. ¿Cuánto tiempo llevas con él? 2 años, respondió Roberto con una voz apenas audible. 2 años, 24 meses, 732 días de mentiras, de doble vida, de engaños. Y Mercedes había estado ahí, fingiendo que no veía los mensajes, fingiendo que todo estaba bien, construyendo una fantasía sobre los cimientos de una mentira.
Pero esperen, porque aquí es donde la historia de Mercedes toma otro giro que la dejó completamente devastada, que le rompió el alma en pedazos. No es solo Martín, continuó Roberto, levantando finalmente la mirada hacia ella, y en sus ojos Mercedes vio algo que nunca había visto antes, una mezcla de dolor, de alivio, de vergüenza y de algo que no podía identificar. Mercedes, yo nunca he sido heterosexual. Nunca. Las palabras cayeron sobre Mercedes como un balde de agua helada. Toda su vida, todo lo que había construido con este hombre, todo lo que había creído sobre su relación, sobre su amor, sobre su matrimonio, nada de eso era real. Me casé contigo porque era lo que se esperaba de mí, continuó Roberto, levantando finalmente la mirada hacia ella, y en sus ojos Mercedes vio algo que nunca había visto antes, una mezcla de dolor, de alivio, de vergüenza y de algo que no podía identificar. Mis padres, la sociedad, la iglesia, todos esperaban que me casara, que tuviera una familia normal. Y tú eras perfecta, Mercedes. Eres una mujer maravillosa. Pensé que podía hacerlo funcionar, que podía ser feliz, que mis sentimientos cambiarían con el tiempo. ¿Y cambiaron? ¿Y cambiaron?, preguntó Mercedes, aunque ya sabía la respuesta. No, nunca cambiaron. He estado luchando contra mí mismo durante 26 años. He estado viviendo una mentira durante 26 años y te he arrastrado a ti en esa mentira conmigo. Mercedes me escribió que en ese momento sintió tantas emociones simultáneamente que pensó que iba a explotar. Rabia por los años perdidos, dolor por el engaño, tristeza por un matrimonio que nunca fue real, pero también sorprendentemente algo de compasión, porque vio en Roberto a un hombre que también había sido prisionero de sus propias mentiras, de las expectativas sociales, del miedo a ser quien realmente era. Todas esas veces que fingí que no vi los mensajes, todas esas veces que ignoré las señales, todas esas veces que me convencí a mí misma de que todo estaba bien, me escribió Mercedes, no estaba solo por miedo a perder mi matrimonio, sino porque en algún lugar profundo de mi ser, yo también sabía que algo fundamental estaba mal, que había una distancia entre nosotros que no era solo por el tiempo o la rutina, que Roberto nunca me había mirado de la manera que vi que miraba a Martín. La conversación esa noche duró hasta el amanecer. Roberto le contó todo. Cómo había conocido a Martín en una conferencia de trabajo hacía 2 años, cómo había tratado de resistirse al principio, por lealtad a Mercedes, por respeto a su matrimonio, pero cómo eventualmente había cedido porque por primera vez en su vida se había sentido completo, había sentido que podía ser él mismo. Los mensajes que Mercedes había fingido que no vio eran de Martín, sí, pero no eran solo de él. Roberto también había estado en contacto con un grupo de apoyo para hombres que habían salido del closet tarde en la vida. Había estado yendo a terapia durante 6 meses, tratando de encontrar el valor para tener esta conversación con Mercedes. Quise decírtelo 1000 veces, le dijo Roberto. Cada vez que veía cómo ignoraba mi teléfono cuando llegaban los mensajes, cada vez que fingías que no veías mis ausencias, cada vez que actuabas como si todo estuviera bien, quise decírtelo. Pero soy un cobarde, Mercedes. He sido un cobarde toda mi vida. Mercedes me escribió que en algún punto de esa larga noche se dio cuenta de algo fundamental. Su matrimonio había terminado mucho antes de esa revelación. Había terminado quizás antes de que siquiera empezara, porque nunca había sido lo que ella pensaba que era. Todas las veces que fingí que no vi las señales estaba protegiéndome de una verdad que era mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de una infidelidad, se trataba de que mi esposo nunca había sido mi esposo en el sentido real de la palabra. Nuestro matrimonio había sido una actuación, una mentira intencionada que había durado más de 22 años. Los días que siguieron a esa revelación fueron los más difíciles de la vida de Mercedes. Tuvo que decirle a sus 2 hijos, 2 adultos de 23 y 25 años, que sus padres se iban a divorciar y por qué. Tuvo que enfrentar las preguntas de familiares y amigos, las miradas de lástima, los comentarios bien intencionados pero dolorosos. Tuvo que desmantelar una vida que había construido durante 26 años. Vender la casa donde habían vivido, dividir los muebles, los recuerdos, las fotografías de una vida que ahora sabía que había sido una ilusión. Cada objeto que empacaba, cada foto que miraba, le recordaba todas las veces que había fingido que no veía las señales, todas las veces que había elegido la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. ¿Pero saben qué?, me escribió Mercedes hacia el final de su extenso email. Lo que descubrí después de todo esto, lo que realmente me destruyó por completo,
no fue la revelación de Roberto sobre su sexualidad, no fue descubrir que había tenido una aventura durante 2 años, fue descubrir algo sobre mí misma. Si te está gustando de esta historia, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún giro inesperado. Mercedes me contó que durante las semanas que siguieron a la separación, mientras organizaba su nueva vida como mujer soltera a los 53 años, comenzó a terapia. Y ahí, en esas sesiones, empezó a darse cuenta de que ella también había estado viviendo una mentira, aunque de un tipo diferente. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida adulta siendo la esposa de Roberto, la madre de mis hijos, la nuera perfecta, la amiga confiable, me escribió. Pero ¿cuándo había sido simplemente Mercedes? ¿Cuándo me había permitido tener mis propios sueños, mis propias ambiciones, mi propia identidad separada de todos estos roles? Todas esas veces que había fingido que no veía los mensajes de Roberto, todas esas veces que había ignorado las señales de su infidelidad, no eran solo sobre proteger su matrimonio, eran sobre evitar enfrentar el hecho de que ella misma no sabía quién era sin ese matrimonio, que había construido su identidad completa alrededor de ser la esposa de alguien, y perder eso significaba perder su sentido de sí misma. El descubrimiento que realmente me destrozó, continuó Mercedes, fue darme cuenta de que yo también había estado viviendo en negación, pero no solo sobre la sexualidad de Roberto. Había estado en negación sobre mi propia infelicidad, sobre mis propios sueños postergados, sobre la vida que había dejado de vivir porque estaba demasiado ocupada manteniendo la ilusión de un matrimonio perfecto. Mercedes me contó que antes de casarse con Roberto, había querido ser arquitecta. Había empezado la carrera, pero la había dejado cuando quedó embarazada de su primer hijo. Era lo que se esperaba, me escribió. Las buenas esposas apoyaban las carreras de sus maridos y ponían las propias en segundo plano. Durante 26 años había soñado ocasionalmente con volver a estudiar, con terminar su carrera, con diseñar casas y edificios. Pero siempre había una excusa. Los niños eran pequeños, Roberto necesitaba que ella estuviera disponible para las cenas con clientes, la casa requería su atención. Y ella había aceptado todas esas excusas, había fingido que no veía su propio deseo de algo más, de la misma manera que había fingido que no veía los mensajes sospechosas en el teléfono de su marido. Todo está conectado, ¿ven?, me explicó Mercedes. Mi capacidad de fingir que no vi los mensajes, de ignorar las señales obvias, venía de años de práctica ignorando mis propias necesidades, mis propios sueños, mis propias señales internas de que algo no estaba bien en mi vida. Ahora, 6 meses después de esa tarde que cambió todo, Mercedes me cuenta que está tomando clases nocturnas para retomar su carrera de arquitectura. A sus 53 años, está volviendo a la universidad, sentándose en aulas con estudiantes que tienen 30 años menos que ella, aprendiendo programas de diseño en computadora, redescubriendo una pasión que había enterrado por décadas. ¿Es aterrador? Absolutamente, me escribió. ¿Me siento ridícula a veces siendo la única persona mayor en la clase? Por supuesto. Me despierto en mitad de la noche preguntándome si estoy cometiendo un error, si debería haber seguido fingiendo que no vi nada, si mi vida sería más fácil si simplemente hubiera continuado en la ignorancia, constantemente. Pero luego, me dice, se recuerda a sí misma de lo que descubrió después de toda esta dolorosa experiencia, que una vida vivida en negación, en la que constantemente finges que no ves lo que está frente a tus ojos, no es realmente una vida. Es una existencia, sí, pero no una vida plena. Los mensajes que fingí que no vi en el teléfono de Roberto eran solo síntomas de un problema mucho mayor. El problema real era que yo había dejado de verme a mí misma, había dejado de prestarle atención a mis propias necesidades, a mis propias señales internas de que algo no estaba bien en mi vida. Mercedes también me contó sobre su relación con Roberto ahora. Después de meses de terapia, tanto individual como de pareja, sí, siguieron yendo a terapia juntos para procesar el fin de su matrimonio de manera saludable, han llegado a un lugar de entendimiento mutuo. Roberto está viviendo abiertamente con Martín ahora. Ha salido del closet con su familia y amigos. Sus hijos, después del shock inicial, están apoyando a su padre en este viaje de autodescubrimiento tardío.
Mercedes me dice que incluso ha conocido a Martín en algunas ocasiones, en reuniones familiares donde ambos están presentes por el bien de sus hijos. Es extraño, me escribió, ver a Roberto ser genuinamente feliz por primera vez, ver la manera en que Martín lo mira, la manera en que Roberto se permite ser vulnerable y auténtico de una forma que nunca fue conmigo. Duele, no voy a mentir. Duele porque confirma que todo lo que yo pensaba que teníamos era en cierto sentido una ilusión. Pero también me alegro por él. Me alegro de que finalmente haya encontrado el valor de ser quien realmente es, aunque ese valor llegó tarde y causó mucho dolor en el camino. Lo que Mercedes descubrió después de todo esto, lo que realmente la destrozó en la manera más profunda, fue la capacidad del ser humano para engañarse a sí mismo, para construir narrativas elaboradas que protejan nuestra zona de confort, incluso cuando esa zona de confort está construida sobre arena movediza. Pensaba que estaba protegiendo mi matrimonio cada vez que fingí que no vi los mensajes, pero lo que realmente estaba protegiendo era mi miedo al cambio, mi miedo a enfrentar la verdad, mi miedo a tener que reconstruir mi vida desde cero a una edad en la que se supone que ya deberías tener todo resuelto. Mercedes me cuenta que ahora cuando sus amigas vienen a ella con preocupaciones sobre sus propias relaciones, cuando le dicen cosas como probablemente no es nada o estoy segura de que tiene una explicación, las desafía gentilmente. Les pregunta, ¿de verdad crees eso o estás fingiendo que no ves algo porque es más fácil? Porque ese es el secreto terrible que aprendí, que es increíblemente fácil fingir que no viste los mensajes, que no viste las señales, que no viste la verdad que está justo frente a ti. Nuestro cerebro es experto en construir mecanismos de defensa, en protegernos de verdades dolorosas, pero esa protección tiene un costo, y ese costo es vivir en una versión editada de la realidad. Lo que Mercedes quiere que todos sepan, lo que me pidió específicamente que compartiera si decidiera leer su historia, es esto. Las señales siempre están ahí. Los mensajes siempre dicen algo aunque finjamos que no las vemos. Y cuanto más tiempo pasamos en negación, más grande se vuelve el problema, más dolorosa se vuelve la eventual revelación. Si hubiera confrontado a Roberto la primera vez que vi esas mensajes extrañas, si no hubiera fingido que no vi nada, quizá hubiéramos tenido esta conversación honesta 2 años antes. Quizá hubiera tenido 2 años más para empezar a reconstruir mi vida, para perseguir mis sueños, para descubrir quién soy más allá de ser la esposa de alguien. Pero también, me dice, reconoce que quizá necesitaba esos 2 años de negación para estar lista para enfrentar la verdad. Que a veces fingimos que no vemos las cosas porque genuinamente no estamos listos para procesar lo que significan, y que eso es parte de ser humano también. No me arrepiento de haber estado casada con Roberto, me escribió hacia el final de su email. Tuvimos momentos hermosos, tenemos 2 hijos maravillosos, construimos una vida juntos, aunque esa vida estaba basada en una verdad incompleta. Lo que sí lamento es todo el tiempo que pasé fingiendo que no veía los mensajes, fingiendo que no notaba los cambios, fingiendo que estaba feliz cuando no lo estaba, fingiendo que no tenía mis propios sueños y ambiciones. El descubrimiento que la destrozó completamente no fue solo sobre la sexualidad oculta de su marido ni sus 2 años de infidelidad. Fue sobre ella, sobre su capacidad de autoengaño, sobre los años que había pasado en piloto automático, cumpliendo roles sin cuestionarlos, aceptando una vida que no la llenaba completamente porque era más fácil que imaginar alternativas. Ahora cada día cuando me despierto, me escribió Mercedes, me hago una pregunta. ¿Qué estoy fingiendo que no veo hoy? ¿Qué verdad estoy evitando? ¿Qué señal estoy ignorando? Y me obligo a ser honesta conmigo misma, incluso cuando esa honestidad es incómoda. Mercedes empezaba a salir con alguien nuevo, me cuenta. Un hombre divorciado de su edad que también está reconstruyendo su vida. Es diferente esta vez, me escribe, porque yo soy diferente. No estoy buscando a alguien que complete mi identidad. Ya tengo mi propia identidad. Estoy buscando a alguien que complemente mi vida, que es algo muy distinto. Y cuando ves señales de alerta ahora, cuando nota algo que no le gusta o que no tiene sentido, no finge que no lo ve. Lo confronta directamente, con canidad, pero con firmeza. Porque ha aprendido que fingir que no ves las cosas no las hace desaparecer, solo pospone lo inevitable y amplifica el dolor eventual. Sus hijos, me cuenta, han sido increíblemente comprensivos y apoyadores. Al principio estaban enojados con su padre, sentían que les había mentido toda la vida. Pero con tiempo y terapia han llegado a entender que la situación es más compleja de lo que parece,
que su padre también fue víctima de una sociedad que no le permitía ser quien era, que el amor que sintió por su familia era real, aunque la base del matrimonio estuviera construida sobre una verdad incompleta. Mis hijos me han enseñado algo importante, me escribió Mercedes. Me han enseñado sobre el perdón, no el tipo de perdón que olvida o que minimiza el daño causado, sino el tipo de perdón que reconoce la humanidad compleja de las personas, que entiende que todos somos capaces de grandes errores y grandes actos de valor, que a veces la misma persona puede lastimarnos profundamente y aún así merecer compasión. Mercedes también ha comenzado un proyecto nuevo. Está escribiendo un libro sobre su experiencia, sobre lo que aprendió al fingir que no veía los mensajes y lo que descubrió cuando finalmente decidió ver. No es solo sobre infidelidad o sobre descubrir que tu cónyuge es gay, es sobre algo más universal, sobre nuestra capacidad humana de negación, sobre el costo de esa negación y sobre el valor necesario para ver la verdad, incluso cuando esa verdad destruye el mundo que conocemos. Porque eso es lo que pasó, Clara, me explicó. Mi mundo se destruyó. La vida que conocía, la identidad que tenía, el futuro que había imaginado, todo se desmoronó cuando finalmente dejé de fingir que no veía los mensajes y enfrenté la realidad. Y fue aterrador, fue devastador. Me quitó literalmente el piso bajo los pies, me dejó sin sostén. Pero de esas ruinas, me dice, está construyendo algo nuevo, algo más auténtico, una vida basada en verdades honestas en lugar de ilusiones cómodas, una identidad que no depende de su relación con otra persona, un futuro que está creando conscientemente en lugar de aceptar pasivamente. A mis 53 años, me escribió Mercedes, estoy finalmente aprendiendo a vivir, no sobrevivir, no existir, sino realmente vivir. Y es irónico que haya necesitado que mi mundo se derrumbara para poder hacer esto. Pero así es la vida a veces, ¿no? A veces necesitas que todo se rompa para poder construir algo mejor. Mercedes me dice que ahora entiende por qué estuvo tan dispuesta a fingir que no veía los mensajes durante tanto tiempo. No era solo por miedo a perder a Roberto o a su matrimonio, era por miedo a perderse a sí misma, o más específicamente, a perder la versión de sí misma que había construido tan cuidadosamente durante décadas. Cuando fingí que no vi los mensajes, me explicó, lo que realmente estaba haciendo era fingir que no veía que mi vida necesitaba cambiar fundamentalmente, que no podía seguir siendo quien había sido, que necesitaba crecer, evolucionar, transformarme, y eso daba más miedo que cualquier infidelidad. El descubrimiento final que la destruyó completamente fue que ella era más fuerte de lo que pensaba, que podía soportar la destrucción de todo lo que conocía, que podía reconstruirse a sí misma desde cero a una edad en la que muchos consideran que sus vidas ya están definidas y completas. Hay días difíciles todavía, días en los que la soledad pesa, días en los que veo a parejas mayores caminando de la mano y siento una punzada de lo que perdí. Días en los que me pregunto si valió la pena confrontar la verdad, si mi vida sería más fácil si hubiera seguido fingiendo que no veía los mensajes hasta el final. Pero esos días son cada vez menos frecuentes, me dice, y son contrarrestados por los días en los que se siente más viva de lo que se ha sentido en décadas, los días en los que logra un avance en su proyecto de arquitectura, los días en los que sus hijos la llaman solo para decirle que están orgullosas de su valentía, los días en los que se mira en el espejo y reconoce a la persona que ve, realmente la reconoce por primera vez en mucho tiempo. Lo que quiero que la gente entienda, me escribió Mercedes en la parte final de su largo email, es que fingí que no vi los mensajes no fue solo sobre ignorar la infidelidad de mi esposo, fue sobre ignorarme a mí misma, fue sobre no ver mi propia infelicidad, mis propios sueños no cumplidos, mi propia necesidad de algo más. Y eso, más que la traición de Roberto, es lo que necesitaba enfrentar. Mercedes termina su email diciéndome que espera que su historia pueda ayudar a alguien más. Alguien que está fingiendo que no ve los mensajes en su propia vida, ya sea literalmente en el teléfono de su pareja o metafóricamente en cualquier aspecto de su vida donde estén evitando una verdad incómoda.
porque la verdad siempre sale a la luz eventualmente, me escribió, y cuanto más tiempo finjas que no la ves, más dolorosa será cuando finalmente te alcance. Lo que descubrí después de todo esto, lo que realmente me destrozó por completo, fue que tengo el poder de elegir ver, de elegir enfrentar, de elegir vivir en la verdad, por más incómoda que sea. Y con eso, mis queridos oyentes, llegamos al final de la historia de Mercedes. Una historia de mensajes ignoradas, sobre señales no vistas, sobre verdades evitadas, pero también una historia de descubrimiento, sobre valor, sobre la capacidad humana de reinventarse incluso cuando todo se derrumba. Cuando terminé de leer el email de Mercedes, tuve que sentarme en silencio por un largo rato. Su historia me tocó de tantas maneras. Me hizo pensar en todas las veces en mi propia vida en las que he fingido que no vi algo porque era más fácil que enfrentarlo. Me hizo preguntar qué mensajes estoy ignorando ahora, qué verdades estoy evitando. Porque eso es lo poderoso de la historia de Mercedes, ¿verdad? Que todos, absolutamente todos, tenemos áreas en nuestras vidas donde estamos fingiendo que no vemos algo, donde estamos construyendo narrativas convenientes para evitar verdades incómodas. Y la pregunta que su historia nos hace es, ¿qué descubriremos cuando finalmente dejemos de fingir y decidamos ver? Para Mercedes, lo que descubrió la dejó devastada de la manera más absoluta. Su mundo se desmoronó, pero de esas ruinas está construyendo algo nuevo, algo más auténtico, algo más verdadero. Y eso, amados oyentes, es tanto aterrador como profundamente inspirador. Así que les pregunto, mientras reflexionan sobre la historia de Mercedes, ¿qué mensajes están fingiendo que no ven en sus propias vidas? ¿Qué señales están ignorando? ¿Y qué descubrirían si finalmente se permitieran ver la verdad completa? Porque como Mercedes aprendió de la manera más dolorosa posible, fingir que no ves algo no hace que desaparezca, solo pospone lo inevitable. Y a veces, el descubrimiento que te destruye completamente es exactamente lo que necesitas para finalmente reconstruirte sobre bases sólidas y verdaderas. Gracias, Mercedes, por tu valentía al compartir tu historia. Y gracias a todos ustedes por escuchar. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.